Empezamos la lección 2 que habla del dictamen. Ustedes suelen escuchar seguramente cuando se habla del tema de dictamen. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es un informe de un profesional a pedido justamente de alguien sobre algo técnico referente a nuestro conocimiento, ¿verdad? Y generalmente se le pide dictamen jurídico a un abogado sobre un tema X y nosotros tenemos que saber hacer ese dictamen, ¿verdad? En este caso lo que habla del dictamen es el dictamen penal, ¿verdad? Que es el dictamen referente a un juicio en sí, un caso jurídico en sí, y para que darle al juez, que hacen generalmente, hacen los relatores. No sé si suelen escuchar a ustedes que los jueces tienen sus relatores, no son los jueces que miran el expediente de punta a punta y ven todo, sino ellos tienen las personas que le ayudan, especialmente en la Cámara de Apelación y en la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen su secretario que se le llama relator, que es el que mira el expediente del inicio hasta el fin y va haciendo una historia de todos los hechos en sí, de la parte fáctica, ¿verdad? Del hecho en sí, cómo ocurrió, y también de la parte jurídica, dando al final como conclusión qué es lo que da como conclusión lo que a qué solución hay que llegar de este caso, ¿verdad? Entonces acá lo que habla justamente dice el tema del dictamen que tiene que realizarse, dice, y tiene varias partes. La primera parte habla del examen de los hechos, examinar los hechos, la comprensión, la determinación de las acciones de los diversos partícipes. ¿Qué es lo que significa acá? Nosotros primeramente tenemos que saber qué es lo que ocurrió, cuál fue la conducta desplegada, quiénes fueron los posibles participantes y cuáles fueron las conductas de todos los participantes. Porque tenemos que saber que dentro de un caso puede haber un solo participante, pero ese un solo participante tiene varias conductas, ha desplegado varias conductas, ¿verdad? Y con el despliegue de varias conductas puede ser que haya cometido varios hechos punibles. En varios casos ya se da que puede ser con una sola conducta que se haya infringido varios hechos punibles, ¿verdad? O si no, con varias conductas realizadas en un mismo acto, ¿verdad? También transgrede varias leyes del penal y comete también entonces varios hechos punibles. Entonces lo que nosotros tenemos que saber bien es cómo ocurrieron los hechos, hacer un detalle desde el inicio hasta el final de cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron las conductas desplegadas, cuáles fueron los participantes y qué hecho le atribuimos a cada participante, para después nosotros saber si esa conducta desplegada por ese participante se puede subsumir dentro de un hecho punible que está tipificado en una ley penal, ¿verdad? Porque puede ser que haya desplegado varias conductas y solamente algunas conductas son lo que transgreden leyes penales, ¿verdad? Entonces por eso hay que hacer un detalle, dice fáctico, que son todos los sucesos ocurridos para que nosotros sepamos bien cuáles fueron las conductas y cuáles fueron las leyes que fueron transgredidas, especialmente en la ley penal, y para ver qué hechos punibles se cometieron. Acá da un ejemplo, dice: M se apodera de una bicicleta de F y se la vende a X, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen a mano o como su apunte, pero es importante que tengan a mano o vayan anotando. Entonces acá lo que dice es que M se apoderó de la bicicleta y también vendió a X. Realizó dos conductas, ¿verdad? Y al realizar dos conductas puede también cometer dos hechos punibles. No sé la otra compañera que le veo si es Gloria o quién es. Hay una compañera que no la identifico.
Yo soy Gloria, Gloria, profe. ¿qué tal, Gloria? Bueno, entonces, Todo bien, profesor. bien nomás. Entonces acá dice justamente, M da un ejemplo que cometió dos conductas, ¿verdad? Dice, se apoderó de la bicicleta y también vendió. O sea, robó y vendió. Y la venta de un bien que se ha obtenido transgrediendo una ley, ustedes saben que es reducción. Reducción es el que compra, pero también el que vende, también entra dentro de la comisión del hecho punible, ¿verdad? Entonces acá lo que dice es una persona, un partícipe puede transgredir varias leyes, cometer varios hechos punibles con una conducta o varias conductas. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es establecer bien las conductas de los participantes para poder después establecer qué hecho punible cometieron. Dice después, enunciar, ordenar y responder las preguntas típicas. Dice, es conveniente, dice, ordenar en el tiempo, en forma temporal. Dice no histórica. ¿Qué significa no histórica? No es necesario poner todo, pero es importante poner bien en el orden. Primeramente ocurrió esto, después ocurrió esto, después ocurrió esto. Por eso la importancia que nosotros sepamos bien cómo ocurrieron los hechos, ¿verdad? Entonces hay que hacer bien la parte del tiempo, cómo ocurrieron los hechos en el tiempo. Después dice, definir la situación es la confección de una lista de los tipos penales que entran en consideración para el estudio del caso. Dice, hay hechos que con la conducta desplegada automáticamente ya podemos saber qué hecho punible se infringió, ¿verdad? Como dice acá, por ejemplo, un ejemplo de delito de homicidio, ¿verdad? Homicidio, ya hay una persona muerta, ¿verdad? O sea, entonces ya sabemos que existe un homicidio. Sin embargo, existen otros hechos punibles donde a prima facie, que significa a primera vista, cuando nosotros tenemos así el primer informe, no sabemos todavía qué hecho punible se infringió, ¿verdad? Tenemos que investigar primeramente para poder llegar a saber qué hecho punible se infringió. Si por favor pueden apagar su sonido todo solamente cuando van a hablar para aprender, porque se escucha mucho barullo, que yaguá, que mitad, que ocaruga, que entonces es difícil. Entonces, acá justamente dice, se puede presentar dos cosas, ¿verdad? Dice, un primer consejo consiste en orientarse por las consecuencias de las acciones. Ello no es difícil en los delitos de resultado material. Si se produjo una muerte o una lesión corporal, habrá que tomar en cuenta los delitos de homicidio o lesión, ¿verdad? La cuestión puede ser más complicada, dice, cuando la acción no tiene un resultado material. Entrada a un domicilio ajeno sin autorización del titular, ¿verdad? No sabemos todavía si se robó o no se robó, y al entrar, si cómo entró, si saltó la muralla, si rompió la puerta, entonces para saber si fue hurto o hurto agravado, o si en realidad robó algo, o si en realidad entró nomás a la propiedad ajena, entonces con la prima facie nosotros no identificamos bien todavía cuál es el hecho punible, cuál es la ley transgredida. En algunos casos sí, en el caso justamente de lesión, nosotros vemos que tiene la lesión de la persona o vemos que hay una persona muerta, ya sabemos bien de que existió el hecho punible de homicidio o de lesión. Entonces tenemos que definir bien la situación, no apurarnos en tratar de hacer una tipificación que no corresponde, que después tengamos que nosotros otra vez modificar y que no estamos seguros. Entonces primero analizar bien primeramente los hechos como ocurrieron y después hacer la tipificación. A eso es que se refiere con el tema de definir bien la conducta desplegada para saber en realidad qué hecho punible cometieron. Dice también, la lista de tipos que entran en consideración se debe ordenar básicamente según la gravedad de cada delito. Así como dijimos nosotros, se puede cometer varios delitos, ¿verdad? Se puede cometer delito grave y se pueden cometer otros delitos menos graves, ¿verdad?
Así como se puede cometer homicidio y a la vez a otro se le cometió una lesión. Entonces dice ir ordenando de acuerdo a la gravedad de los delitos que se cometieron. Y dice además, si tenemos una duda de si existió o no existió tal hecho punible, dice, lo mejor es en la lista incluirlo. Lo mejor es incluirlo y después nomás tratar de desechar. Pero lo mejor es incluir, dice, en la lista antes de que no incluyeran una lista y después había sido que surgió también otro hecho punible. ¿Qué significa? Es mejor abarcar más grande que abarcar menos y después al final tiene que ser más. Entonces, siempre es mejor que nosotros tengamos todo el panorama completo. Pero nosotros vamos a dar un dictamen, ¿verdad? El dictamen no quiere decir que el juzgador va a hacer así como está el dictamen, como nosotros hicimos. O si no, nosotros nomás ya vamos a ser los jugadores, ¿verdad? Nosotros lo que le damos es a ellos el material para que ellos le haga más fácil su trabajo, pero igual ellos van a leer y ahí también ellos por su mayor conocimiento lógico, también entonces pueden ellos corregir o decir, no, acá hay que excluir este hecho punible o acá falta incluir. Entonces es mejor para tu capacidad, demostrando tu capacidad como profesional, que vos le incluiste este hecho punible, y es peor de que no le hayas incluido. ¿Por qué? Porque si yo no le incluí, ¿verdad? Quiere decir que no tuve consideración los hechos que ocurrieron. Sin embargo, cuando yo abarco más pongo 2, 3, bueno, de esos 2, 3 a lo mejor uno va a ser. Pero por lo menos haya acertado, ¿verdad? Están los otros demás, pero por lo menos dentro de eso está el 1. Es peor que ponga solamente 1 y tiene que ser, había sido 3. Entonces, cuando tengamos duda, dice, siempre tenemos que tratar de incluir igual en la lista. Después dice las claves para la redacción del dictamen. ¿Qué es lo que tenemos que tener también en cuenta para la redacción del dictamen? ¿Qué pasó, cielo? ¿Alguien me hace una pregunta? Le pido por favor que si pueden apagar su sonido, su micrófono, quiero decir. Silencien su audio, exactamente. Bueno, dice sí, claves para la redacción. Profesor, sí. En el lado izquierdo hay la figura de un micrófono. Sí. Ese lo oprimen y te aparece en color rojo. Sí. Es ahí donde corta la entrada de audio. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer porque hay mucha polución sonora dentro del video. No, y eso es justamente lo que les pido, de que ahora apaguen ustedes su micrófono y solamente cuando van a hablar, entonces me prenden y me avisan que quieren hablar, ¿verdad? Sí. Dice, si usted oprime la parte donde dice participante, ahí le aparece quiénes son los que tienen prendido y quiénes son los que tienen apagado. Sí. Y están toditos prendidos. Alberto, Ayelene, Manuel, Gloria, Gustavo. Ahí apagó Pablino, Lili, toditos tienen prendido. Entonces si pueden apagarlo, si no apagan por lo menos ahí entró Mirta también a la clase. Bueno, continuamos. Mi micrófono. Bueno, continuamos nomás. Bueno, que una de las cosas también que hay que tener en cuenta para el dictamen, dice el estilo y el lenguaje. Nosotros sabemos que los juristas y los abogados en el ámbito jurídico manejamos términos, ¿verdad? No podemos nosotros hacer un dictamen utilizando términos comunes, ¿verdad? Siempre tenemos que utilizar términos jurídicos, términos que se usan en el ámbito jurídico, términos que utilizan los jueces para dictar su sentencia. Entonces nuestro estilo y lenguaje, eso tenemos que tener. Dice que nosotros en nuestro dictamen no tenemos que menospreciar a una de las partes, ¿verdad? No podemos menospreciar a una de las partes. Eso también se utiliza en el tema de los alegatos. Yo haciendo mi alegato no puedo menospreciar a mi contraparte. Lo que yo tengo que hacer es desvirtuar nomás las pruebas de mi contraparte, pero no menospreciarle a mi contraparte, ¿verdad? No esa agresión entre profesionales. Dice, aunque parezcan insignificantes, el estilo y el lenguaje son de primera importancia.
Los juristas están acostumbrados a una forma de hablar y de escribir y mediante ella captan los problemas y las soluciones que se proponen. Es conveniente que quien emite un dictamen no solo escriba con un idioma utilizado correctamente, sino que además demuestre un dominio del lenguaje y del estilo de los juristas. ¿Cómo se domina este lenguaje jurídico? Leyendo, gente, leyendo. Tenemos que leer libros, leemos sentencias y automáticamente a uno se le queda eso, los términos utilizados. Y así justamente nosotros vamos a tener mayor oralidad y el mejor desempeño en el lenguaje jurídico. Leyendo libros y leyendo las sentencias, especialmente en las sentencias. Entonces ahí justamente uno se va nutriendo de los términos y del lenguaje jurídico. La definición de los problemas y la fundamentación. Nosotros tenemos que definir bien en qué consiste el caso, cuál fue el problema que surgió, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer nuestro dictamen, ¿verdad? La historia, el informe fáctico de todo lo que ocurrió. Después vamos a hacer la parte jurídica, que leyes transgredieron, y después nosotros vamos a hacer nuestra conclusión, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar una conclusión, tenemos que dar una posible solución. No es que dar nomás nosotros esto ocurrió y acá hay que aplicar esta ley. No, nosotros tenemos que dar una posible solución. Queda, como le dije, a cargo ya del juez, pero generalmente el juez se basa en ese dictamen para poder sacar una sentencia, ¿verdad? Algunas que otras veces lo modifica, ¿verdad? Pero generalmente ya se basa en eso, porque el que hizo el dictamen es la persona que pormenorizadamente revisó el expediente y vio todos los detalles que el juez, lógicamente por el recargo de trabajo que tiene, no puede hacerlo. Especialmente los ministros de la Corte o de la Cámara de Apelación, que tienen miles de expedientes. Entonces ellos se basan en el dictamen de sus relatores. Entonces nosotros, aparte de hacer el detalle fáctico de todo lo que ocurrió, de también describir la parte jurídica, las leyes transgredidas, también tenemos que nosotros darle solución a ese caso. Y para darle solución al caso, primeramente tenemos que saber bien qué es lo que ocurrió. Entonces tenemos que definir bien cuál es el problema, por qué surgió y dar una solución. Después dice de las citas. Generalmente cuando se hace un dictamen nosotros queremos mencionar ya en un caso parecido, ya sea que haya comentado un jurista en una doctrina, en algún libro o en alguna sentencia que haya jurisprudencia, queremos mencionar que en tal caso, de tal hecho, se dictaminó o se sentenció de esta forma. Entonces acá lo que dice es que no es recomendable que nosotros pongamos qué juzgado o qué jurista dijo tal cosa en tal hecho. Solamente dice lo que tenemos que hacer es mencionar que en la teoría o en la práctica o es en la práctica jurisprudencial de los tribunales del Paraguay que en determinados hechos parecidos a esto se han resuelto de esta forma, ¿verdad? Entonces nosotros también recomendamos por la jurisprudencia que ya existe que se salga de la sentencia de esta forma, o sea, llegamos a esta conclusión. Lo que acá dice es no poner, por ejemplo, hacer la cita. El doctor fulano de tal en su libro tal dijo tal cosa sobre tal hecho, ¿verdad? A eso es lo que nos recomienda nuestro dictamen, no mencionar eso, solamente generalizar diciendo que en la teoría o en la práctica se ha realizado o se ha sentenciado de esta forma. Después dice la estructura. La estructura nosotros dice lo que tenemos que hacer es dice la ética del defensor, la ética del acusador y la ética del dictamen. Dice el abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración. En el dictamen todos los implicados en su redacción deben ser veraces, basarse en el objeto y fin de todo proceso judicial. En búsqueda de la verdad, lo que ayer habíamos ya hablado. ¿Qué es lo que uno busca con la justicia? Con la justicia lo que uno tiene que buscar es la verdad.
todo abogado, tu fin, tu objetivo final tiene que ser la búsqueda de la verdad, no solamente conseguir lo que tu defendido quiere, ¿verdad? Generalmente hacemos eso, pero la función principal del abogado es la búsqueda de la verdad. Entonces, todas las partes, todos los involucrados en un juicio, en un hecho, todos tenemos que buscar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Todos tenemos que ser objetivos, como habíamos hablado ayer. El fiscal tiene que ser objetivo en base a los sucesos, cómo ocurrieron, la verdad de los sucesos, las pruebas que se desarrollaron, ¿verdad? ¿Qué se demostró con esa prueba? Entonces, en base a eso también, entonces el fiscal tiene que hacer su alegato final siendo objetivo. Si hay prueba, bueno, solicitar condena. Si no hay prueba, bueno, solicitar absolución. La misma cosa también, yo les había dicho el tema de que como abogado nosotros siempre también tenemos que ponernos de la otra parte, de la parte del fiscal o de la parte del juzgador, para que nosotros veamos desde otro panorama cuál es la situación y no fanatizarnos nosotros con nuestro caso y ver solamente lo positivo, porque muchas veces ocurre eso. Uno no tiene que fanatizarse y no tiene que entrar a la parte sentimental en un caso. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Van a haber muchos abogados que meten mucho sentimentalismo y ya se enamoraron de ese caso y es como si fuera el único caso que tienen y se meten de lleno en ese caso y es como si fuera que no miran luego ya los pros y los contras que hay en ese caso, sino ellos ya se ponen del lado solamente de su defendido y ven solamente lo que le beneficia a él, no ven lo que no le beneficia, y eso no está bien, porque vos tenés que ser objetivo, porque vos tenés que ver también aquello que está en contra de tu defendido para que vos puedas hacer una buena defensa, ¿verdad? Pues si no te van a venir toda la ataque, vos nomás vas a ver lo bueno, pues no vas a ver lo malo, y cómo te vas a defender de lo malo. Entonces tanto el defensor como el Ministerio Público tienen que ser objetivos en sus dictámenes, en sus críticas, en sus alegatos, ¿verdad? Ver lo bueno y ver lo malo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y dice que para hacer el dictamen también justamente hay que tratar de hacer bien el informe de que cada uno haya hecho en su alegato y llegar a la verdad. Yo también en mi dictamen cuando realizo tengo que sacar del alegato de cada una de las partes la totalidad y no solamente yo agarrar y elegir lo que a mí me conviene de acuerdo por algunos intereses que yo tenga también. Entonces ver y poner solamente lo que a mí me interesa para que salga de esta forma la sentencia. Y muchas veces las sentencias arbitrarias, ¿saben lo que son las sentencias arbitrarias? Las sentencias arbitrarias justamente son aquellas sentencias que no buscan la verdad, no aplica correctamente la ley. ¿Y qué es lo que hace? Entonces se inclina la sentencia hacia un lado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Busca solamente las pruebas, busca solamente los informes, y que para que el dictamen sea a favor de esa parte interesada, ¿verdad? Muchas veces las sentencias te van a ver, no mencionan, por ejemplo, una prueba que le beneficie a mi defendido. Todas las pruebas que le benefician a mi defendido no se mencionan. Se menciona solamente todas las pruebas en su contra. Entonces, lógico, la sentencia que sale por la lógica jurídica que habíamos ya hablado ayer también, si en el considerando estamos hablando de todas pruebas negativas en contra de mi defendido, lógico va a salir un resuelve condenando. Entonces, eso es lo que hay que hacer también, el tema en el dictamen, ser objetivo, ¿ya? De tener en cuenta todas las pruebas que van a favor y las pruebas que van en contra. O sea, tomar en contexto completo el alegato de cada una de las partes. Eso es para hacer el tema de un dictamen. Entonces, esta es la unidad 2, de una unidad cortita, que habla no así por el tema del dictamen, para que sepamos más o menos cómo nosotros tenemos que hacer un dictamen si nos toca para ser un relator, o también se puede dar un dictamen en una institución pública, en una institución privada. Ustedes saben que los dictámenes se piden todo el tiempo, para eso se tiene la dirección o departamento de asesoría jurídica. Entonces cualquier problema que uno tenga con algún caso donde no sabe cómo resolver, recurre a su departamento jurídico para que le dé un dictamen cómo hacer, ¿verdad? El dictamen, ustedes siempre saben
que no es vinculante. ¿Qué significa que no es vinculante? No porque está haciendo el dictamen yo ya tengo que hacer así. Si yo soy, por ejemplo, un ministro o presidente de un ente, no porque el dictamen de mi asesoría jurídica me dice de tal forma, yo voy a hacer de tal forma. Ya queda a mi criterio yo hacer caso o no a ese o realizar yo de la forma que yo me crea, pero yo me tengo que siempre respaldar en un dictamen de por qué también yo no hice caso a ese dictamen y por qué yo hice de esta forma. En el caso de los jueces, como le digo, ellos por el mayor conocimiento que tienen o que deben tener de los relatores o de los que hacen los dictámenes, muchas veces también ellos agarran y corrigen. Pero en la generalidad de los casos no. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el acceso completo del expediente. Entonces, no, el dictamen que hace el relator es un dictamen completito de todo lo que ocurrió. Para eso también tiene que haber mucha confianza, ¿verdad?, entre el juez y el dictaminante, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya pueden abrir su micrófono y hacer algunas preguntas. Le escucho pendiente de página. ¿Quiénes están presentes? Hoy ya estamos muchos, da más gusto así. Sí, ¿verdad, profe? Ahí salió alguien, no sé quién. Alberto, Emanuel. El de Mariano. Gustavo. El de Mariano. Gustavo. Sí. Ahora entró otra vez Pablino. Entró Pablino. Va Pablino, la situación de Pablino. Lili, Ayelén, Pablino, Mirta, Lucía, Gloria, Galaxy Tap. ¿Quién es? Galaxy Tap, ¿a quién es? ¿Quién me puede poner su nombre? Carmen. Carmen. María del Carmen. Carmen, que ayer no pudo ingresar. Sí. Bueno. Hoy sí ya me escuchás, profe, ¿qué tal? ¿Quién pasó? Lucy. Mirta. Mirta Echeverría de Mariano. Sí, ¿qué tal, Mirta? Sí. Ya. Todo bien. Bueno, por lo menos. Hoy sí ya pude ingresar con el audio. Qué bien, entonces por lo menos 2 de Mariano ya están. Bueno. ¿Me escuchan, pa? Profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces podríamos resumir el dictamen. Viene a ser el parecer de la auditoría, de la asesoría jurídica respecto a un caso determinado. Así mismo. ¿Verdad? Usted dijo que no es vinculante, o sea que de repente yo puedo pedirle a mi departamento jurídico que me elabore un dictamen sobre un cierto tema. Sí. ¿Verdad? Pero que eso de repente no va a ser vinculante en el sentido que yo hago lo contrario de lo que dice el dictamen. Sí. O sea, es lo mismo, siempre se dice el tema del pedido de la fiscalía no es vinculante. Aunque en la generalidad de los casos, los jueces hacen caso a lo que dice la fiscalía, por ejemplo, en la acusación o cualquier otro requerimiento, pero al final es el juez el que tiene la última palabra, ¿verdad? No porque el fiscal le dice tal cosa, entonces el juez va a hacer lo que le dice el fiscal, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo un dictamen. Yo tengo acá un dictamen, pero yo también puede ser que yo soy abogado, ¿verdad? El presidente o el ministro o el director de un ente, yo soy abogado y yo también entiendo, quería nomás también que me den un dictamen, mi asesoría jurídica, porque puede ser que yo como abogado no coincida con lo que me dice mi dictamen, entonces igual yo hago nomás otra vez lo que a mí me parece lo correcto, ¿verdad? Pero que en la generalidad de los casos sí se tiene en cuenta el dictamen. Bueno, entre lo de hoy y ayer, ¿alguna duda? Después la semana que viene ya vamos a terminar la lección 3 y 4 y después ya vamos a entrar ya en la parte más práctica que ella el juicio oral y público. Este es más o menos una preparación nomás. En realidad lo de hoy no fue tan complicado, una lección muy corta. Muy corta y ya está por llegar nuestro tiempo. Entonces, básicamente, estamos aguardando que nos remita el resumen y también el texto largo
que nos había mencionado en la primera clase. El resumen yo ya envié todo. El primer día yo En ya... realidad la que yo recibí es, bueno, lo que el primer día yo recibí es solamente el programa. No. En ese un solo archivo de Word. No. El primer No, día... ya envió ya también. Ya El- envió ya también el resumen, que justamente yo ya sí. bajé ahora. El primer día yo ya envié el resumen y ya envié también el programa. Y Déjenme que, ya. ahora el otro apunte más largo que les dije voy a ir enviando después cuando entremos en el juicio oral. Porque eso ahí habla solamente... A eso es lo que se refiere. Sí, bueno, y eso se refiere solamente al juicio oral.